Bienvenidos a nuestra conversa ciudadana número 23. Hoy día sábado, un día inusual para este tipo de transmisiones que hacemos asiduamente aquí en Somos Ciudadanos. Y hoy con un tema o con un par de temas que eh, están bastante pertinentes para el día que se celebra hoy, que es el Día del Trabajo o el Día Internacional del Trabajo. Y no más que reforma tributaria y el futuro de la nueva clase trabajadora en Colombia. Entendida esta nueva clase trabajadora como la que ha surgido en los últimos 20 años a raíz de los cambios en el mercado laboral, la flexibilización laboral y la precarización que este tipo de cambios ha traído para los trabajadores y trabajadoras, no solo en Colombia, sino en el mundo. Bueno, nos acompaña Fabio Arias, miembro fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, y a la vez, y a su vez, de la Dirección Nacional del Partido del Trabajo de Colombia. Hola Fabio, ¿cómo estás? Felipe, buenas tardes para usted y todas las personas que están conectadas a Conversa Ciudadana. Bueno, Fabio, como para comenzar y como para contextualizar un poco sobre todo a las personas más jóvenes, eh, cuéntanos un poco cómo empezó tu vida en el sindicalismo nacional. Yo empecé mi vida sindical fundamentalmente en el SENA. Eh, Fui instructor del SENA en esas convocatorias que a veces hacen. Me presenté, obviamente, en esa época habían los concursos, lo realizaba directamente la entidad, en este caso el SENA, y ingresaba uno a carrera administrativa. Como yo ya venía de alguna manera de la militancia política en la Universidad Nacional, pues obviamente que llegar a trabajar, pues inmediatamente la relación directa es con los sindicatos, ¿sí? Eso fue por ahí en el año de 1979, hermano. Ya lleva unos cuantos años, ¿sí? 41 años más o menos. Y entonces me vinculé al sindicato del SENA. En esa época, en ese momento se estaba desarrollando un cambio en la dirección del sindicato, en el cual las fuerzas nuevas vinculadas exactamente a toda esa tradición de la década del 60 y el 70 tienen expresión en la misma entidad. Y obviamente llegar allá nos enfrentábamos a una dirección conservadora. Esa era la dirección del sindicato del SENA que hay en ese momento. Entonces llegué en ese momento, ahí sí como se dice, a ayudar a transformar y a mover la dirección de ese sindicato por un sindicato obviamente, digamos que con tradición exactamente en el movimiento revolucionario, pues por lo menos todos los que estábamos en ese momento veníamos de militancias de la izquierda y rápidamente llegué al sindicato y bueno, tuve todos los cargos en el sindicato, Sí. desde el puesto sin importancia hasta presidente del sindicato. Ahí duré 15 años hasta que me echaron. Me echaron del SENA por una huelga que hicimos ahí cuando se vino la constitución del 91, le dieron facultades a Gaviria, estas de las tragedias de la constitución del 91, le dieron facultades para reestructurar todo el Estado. Y claro, como esas reformas eran típicamente neoliberales, pues vino la masacre de muchos trabajadores. En esa época empezaron los temas en ese momento estaba el tema de puertos, de ferrocarriles muy fuertemente, se venía lo de Álcalis y posteriormente se vino lo de Caja Agraria, Seguro Social, etcétera, etcétera. Y entre otros, privatizaron el SENA. Entonces hicimos ahí unos movimientos muy interesantes, salvamos la papeleta de que el SENA se mantuviera como una entidad estatal, por lo menos, ¿sí? Porque se la pretendían entregar era a los gremios de la producción. Cada gremio de la producción iba a coger un centro de los que tenía el SENA para ellos convertirlo en su centro de formación directa.
Entonces, realmente hicimos una buena lucha y una buena batalla. Ganamos con una ley de iniciativa popular, derrotamos la pretensión de Gaviria de entregarle los centros del SENA al Consejo Gremial Nacional, para ponerlo en palabras de hoy. ¿Sí? Bueno, y en esa batalla, pues, hicimos una huelga muy importante. Ya habíamos logrado derrotar el decreto que había privatizado el SENA, con base en esas facultades extraordinarias que le dio la Constitución del 91 al presidente. Pero siguieron exactamente molestando y pretendieron cerrar 17 centros. Y en esa lucha, porque no se cerraron los centros tampoco, ya habíamos ganado de que se mantenía el Estado. Bueno, hicimos una huelga y nos echaron a los que en esa época nos llamábamos el Comité Pro Defensa del SENA. Nos echaron a 4 dirigentes en ese momento del Comité Pro Defensa del SENA. Esos fueron mis inicios y las batallas que realicé desde el SENA, muy vinculadas a la lucha contra el modelo neoliberal y a las luchas exactamente por defender el patrimonio público. Y Fabio, y una pregunta, ¿en qué momento ingresas tú a la Central Unitaria de Trabajadores y cómo se da ese paso? Bueno, yo entro después a la Central Unitaria de Trabajadores en un proceso eleccionario en el año 2002. Sí, usted sabe que las elecciones en la CUT son por votación directa y universal. Sí. Sí, sí, sí. Como a mí me habían despedido del SENA, y a pesar de que no tenía, como se dice, patrono, ¿sí?, para decirlo en palabras del lenguaje de aquella época, bueno, que hoy también tiene vigencia, sino que el neoliberalismo lo ha cambiado todo, o lo ha intentado cambiar todo. Entonces hay elecciones, y evidentemente logro entrar al comité ejecutivo de la CUT. Tengo el respaldo especialmente del partido político en el cual militaba en ese momento, que era el MOIR, y entonces todo el esfuerzo de esa corriente sindical logra elegirme a mí en el comité ejecutivo de la CUT. Desde esa época estoy aquí en la CUT, ya voy a completar 20 años. Bueno, y en ese proceso, Fabio, de 20 años dentro de la Central Unitaria de Trabajadores, probablemente, o si no, sí, la Central Unitaria de Trabajadores más importante del país, ¿qué cambios has visto que han surgido en el seno de esta organización? Bueno, no, cambios fundamentales es que ya no tenemos los fuertes y destacados sindicatos de empresa. Eso prácticamente cada vez es época pasada. Hoy los pocos sindicatos de empresa que hay son sindicatos del sector estatal y algunos viejos sindicatos de empresas, pero que ya no tienen ninguna fuerza. Sí, son todos sindicatos de empresas minoritarios que venían de esa época, de tal manera que la fortaleza de ellos prácticamente ha desaparecido. Hablo especialmente del sector privado. El sector privado fue desmantelado en el movimiento sindical en estos 30 años de neoliberalismo, de tal manera que en los 20 que yo conozco, a mí me toca entrar entonces y es empezar a ver todo ese deterioro de las organizaciones sindicales por la vía, obviamente, de las privatizaciones. Es que en esa época habían sindicatos muy poderosos, como el de la Caja Agraria, como el del Seguro Social, como el de Telecom, que evidentemente eran supremamente importantes e interesantes en la lucha sindical. Todo eso lo desmantela el neoliberalismo y acaban con esas organizaciones sindicales. Ahí lo que se ve entonces es un proceso de pérdida de la afiliación sindical, puesto que esos sindicatos más fuertes y robustos desaparecen por que desaparece la organización económica o social en la cual se elaboraba. Y bueno, y con eso se acaban las convenciones colectivas. Y en el sector privado, todos esos viejos sindicatos, por ejemplo, el de General Motors, que era un sindicato muy poderoso, ¿sí? Ese sindicato prácticamente se queda
sin mayor fuerza, porque cada vez la empresa contrata a trabajadores no directos, sino tercerizados. Empieza el proceso de tercerización laboral, de subcontratación laboral, con todas las formas habidas y por haber que se han conocido en estos últimos 30 años. Y por tal motivo hay gente que prácticamente pierde la posibilidad real de sindicalizarse, porque cada vez que se sindicaliza y como tiene mejor dicho, no tiene ninguna estabilidad laboral y el sindicato de esa empresa no tiene cómo protegerlo, pues definitivamente termina sin posibilidad de organizar esos sindicatos. Solamente en los últimos 15 años ha empezado entonces todo el sindicalismo a entender de que todos esos trabajadores subcontratados, todo eso que usted empieza a decir ahora de los nuevos trabajadores, ¿sí? Que no tienen esas condiciones ni están relacionados con las viejas fórmulas del Código Sustantivo del Trabajo, de lo que se llamó históricamente el Estado de Bienestar, y que entran es en la modalidad neoliberal, es decir, flexibilidad laboral total, sin mayores derechos de carácter económico y mucho menos de carácter de libertad sindical, es decir, del derecho de asociación, del derecho de negociación y del derecho a huelga. Eso lo van perdiendo todos estos nuevos trabajadores que se vinculan mediante estas nuevas formas de contratación. Y el sindicalismo en el sector privado prácticamente desaparece, ¿sí? Prácticamente desaparece. Hoy todavía se mantiene lo del sector cementero, fundamentalmente porque esa sigue siendo una empresa, un sector económico que sigue teniendo mucha vigencia en el país, pero todas las demás empresas del sector industrial y manufacturero, recuerden ustedes aquí todas las empresas del sector textil, eso también desaparece y por esa vía desaparecen también todos esos sindicatos y todos esos trabajadores terminan absolutamente subcontratados o tercerizados o en empresas similares o en sectores empresariales distintos. De tal manera que la afiliación sindical, la tasa de afiliación sindical decae significativamente en estos 20 años que yo conozco la Central Unitaria de Trabajadores. Más o menos cuando yo llego, la CUT podía tener fácilmente 1.100.000 afiliados. Hoy, después de toda esta tragedia, tiene 600.000. Y eso que mantiene a FECODE, de los cuales de los 600.000 son 250.000 del magisterio. Todo lo demás son los pedacitos que van quedando. Entonces, ese sindicalismo de empresa desaparece, se vuelven todos sindicatos minoritarios. Por ejemplo, hay un sindicato en Gaseosas Luz, se llama Sontragaseosas. 30 años atrás, 40 años atrás era un sindicato muy, muy fuerte. Hoy no tiene 200 afiliados, no tiene posibilidad de hacer una negociación colectiva. Se reduce simple y llanamente a mantener lo que le quedaron, pero para esos 200 trabajadores no más. Para los demás trabajadores tercerizados, porque Gaseosas Luz y Postobón siguen teniendo un ejército de trabajadores muy grande, 15.000, 20.000 trabajadores, pero todos están en las modalidades de subcontratación o de tercerización laboral y por tal motivo no dependen desde el punto de vista contractual, como lo define el Código Sustantivo del Trabajo, de esa empresa, sino de miles de empresas satélites que proveen ese tipo de trabajadores a esas empresas y obviamente son pequeñas islas una detrás de otra porque tampoco son grandes suministradores de personal. Entonces todo eso cambió, absolutamente todo cambió. Fabio, bueno, a raíz de un artículo que recientemente sacó Luis Sandoval en el semanario Caja de Herramientas, al que tituló La lucha sindical humanista y democrática, hay un dato que a mí me llamó mucho la atención de este artículo y es que el nivel de sindicalización o el porcentaje de personas sindicalizadas en Colombia en los 70 llegaba al 15%, esto hablando de la población económicamente activa. De esa época, sí, señor. Y a la fecha de hoy, a 2021, no llega ni al 6% de esa misma población económica activa. Ahora, la pregunta no llega es... ni al 5%, Felipe, no llega ni al 5%. Claro, bueno, y la pregunta es, digamos, en función de eso, ¿cómo reconstruir ese tejido sindical en un
marco laboral tan precarizado, tan flexible y tan voluble como el actual? No, yo creo que tenemos exactamente que las estructuras sindicales del sindicato de empresa prácticamente ha desaparecido y todos los sindicatos que hoy se crean en el país, sí, así sean empezando por una empresa, todos son sindicatos de rama o actividad económica, que es lo que se denomina, sí. Es decir, si usted trabaja en un call center, por ejemplo, entonces usted no hace el sindicato de esa empresa de call center, Performance Limitada, no, no hace ese sindicato, hace un sindicato que diga sindicato de trabajadores de los call centers y empieza a afiliar de uno y de otro y de otro y empieza entonces a tener un tejido no de una empresa sino del sector empresarial que trabaja ese tipo, en este caso de tecnología. Y así estamos haciendo en todas las demás partes. La USO, que siempre fue un sindicato solamente de Ecopetrol, hoy es un sindicato que afilia todos los trabajadores que están en el sector petrolero, ¿sí? Lo mismo intenta Sintracarbón, que son los trabajadores del Cerrejón, pero no solamente son los del Cerrejón, así sea la actividad más importante que desarrollan. Sintrainagro, para hablar uno que tiene una estructura muy amplia y Muy una grande. cobertura suprema y una cobertura muy significativa. Entonces, no son los trabajadores solamente del banano, no, son los trabajadores agrícolas, del banano, de la caña, de las flores, de la palma, de todos estos nuevos sectores económicos que obviamente el neoliberalismo ha traído. Entonces, se crean, son sindicatos de esa naturaleza. El sindicalismo de base, de empresa, está desaparecido en Colombia. Pero eso tiene una dificultad muy grande en nuestro país, ¿sí? Y es que tenemos una legislación que reglamenta y gobierna solamente el sindicalismo de empresa. El sindicalismo de rama de actividad económica, lo que técnicamente llamamos en el mundo sindical el sindicalismo multinivel, es decir, empresa, holding empresarial, sector económico o inclusive rama o actividad económica que se llama sindicalismo multinivel. En la única parte donde lo ejercemos es en el sector público y eso que es muy reciente, es del año 2013 nomás, que es la modalidad que terminamos adoptando para poder presentar un pliego unificado nacional estatal y eso le ha dado mucha fuerza a los sindicatos del sector público, porque antes prácticamente presentábamos era pliegos de solicitudes respetuosas, ¿sí? Así como se dice, derecho de petición. Ya con esta normatividad, por lo menos ya el gobierno está obligado a entablar una negociación todavía muy precaria con respecto a la que a la que está todavía consagrada en el Código Sustantivo del Trabajo, pero al fin y al cabo por lo menos permite centralizar la presentación de los pliegos y presentarle una batalla unificada al gobierno. Así tengamos mil sindicatos, que es lo que nos está pasando, porque a medida que este problema se ha desarrollado, han aparecido entonces, hasta hace 10 años no habían sino 3 centrales sindicales en Colombia. Hoy hay 7 y de pronto crean por ahí 8. Todo con el único objetivo de poder participar en esta negociación del sector público. Realmente ellos nacen es ahí. Bueno, Fabio, otra pregunta gira en torno a, pues hay sectores, digamos que no están vinculados al sindicalismo, no solo políticos, sino sociales, que aseguran que el sindicalismo es algo así como una especie de dique de contención o palo en la rueda para la movilización social en Colombia. ¿Tú qué opinas al respecto? Acá, por ejemplo, el señor Walter Lourido nos dice que ha dejado la CUT para beneficio del trabajador. Pues eso orbita en función de la misma pregunta. Bueno, no, lo primero que tengo que decir es que, pues bueno, si usted revisa lo que hemos hecho en el gobierno de Duque, el movimiento sindical se ha convertido en un canalizador de la protesta y la inconformidad social. Entonces, pues podríamos decir entonces que no ha perdido de alguna manera la posibilidad de seguir generando impactos
en la movilización y la protesta social, los mantiene, ¿sí? Y repito, como aquí no hay, en Colombia no hay un nivel organizativo importante y tendemos históricamente es a la división y a la subdivisión, a la atomización. Eso es como un virus que tenemos, no sé de qué, pero los gremios, cada uno tiene un solo gremio, aunque ellos se pueden unificar más fácil. Pero lo mismo nos pasa a nosotros. Deberíamos tener muy pocos sindicatos o una sola central y no la tenemos 7. Y si eso es cierto en el sindicalismo, que más o menos tiene una relativa tradición de tratar de concentrar sus esfuerzos y sus luchas, pues usted no se imagina el problema que hay en el sector rural de campesinos, en el sector indígena, en el sector de afros. Recuerde usted esa curul de especial que tienen los afros, donde Sí, sí, sí. se presentan 120 y pucho de organizaciones, presuntamente todas representantes de los afros. Eso no tiene sentido. Entonces Y son tenemos esa dificultad. tres amigos armando la lista. Bueno, listo, está bien, usted ya sabe esa vaina. Entonces, lo que quiero hacer ver aquí es que a pesar de todo eso, el movimiento sindical tiene una ventaja respecto a todos los demás, y es que todavía tiene una capacidad de centralidad. Así seamos muy pocos, ¿sí? Tenemos algún mínimo nivel de centralidad y bueno, y una tradición de lucha. Y tenemos sindicatos que ahí sí, como se dice, tiene uno que aprender de esa situación en la cual se desenvuelven. Aquí los dos sindicatos más emblemáticos que tenemos en Colombia, el primero se llama la USO y el segundo hoy se llama FECODE, por su Sí, sí. tradición de lucha, por la capacidad que tiene. Eso no se lo puede quitar a nadie. Pues bueno, pues sí, alguna gente dice que es que el sindicalismo no hace nada y solamente representa sus intereses. Pues bueno, pero representamos los intereses de los trabajadores, pero eso ya de por sí tiene una ventaja, ¿sí? Y es que los trabajadores no tenemos nada, no tenemos y no el sindicato, ¿sí? Porque ¿qué más tenemos? Y en eso estamos en igualdad de condiciones que cualquier otro mortal en Colombia que hace una organización, que va a depender de esa asociación que logre construir. Si la logra crear grandecita, pues le puede ir mejor a si la crea muy pequeña. Entonces, aquí lo que le tengo que decir a las personas que dicen hombre, la época de Duque muestra que el sindicalismo sí está cumpliendo un papel, por lo menos de canalizador y animador de la lucha y la protesta social. Él por sus propias cosas, pero nunca se ha olvidado de los otros sectores y de las otras causas. Y si no, tenemos un Comité Nacional de Paro, donde están indígenas, campesinos, estudiantes. Es decir, ahí hay un amplio espectro de formas organizativas en las cuales el sindicato pues juega un papel importante. Y el sindicato tiene una virtud, que tiene unos mínimos recursos que le permite la cotización sindical. Y eso también le sirve para darle sombrilla a otras actividades y a otras acciones que realizan gente que tiene más dificultades desde el punto de vista económico, así tengan posibilidades organizativas para desarrollarse. Entonces, yo le diría esa pregunta suya, hombre, los hechos están demostrando que todavía tenemos vigencia y lo más importante, la estamos cumpliendo, no estamos extraños a eso. Y por tal motivo, la pregunta del compañero, ¿de para qué ha servido la CUT? Pues yo le diría, ha servido para esto. El paro del 21 de noviembre, de alguna manera lo canalizamos nosotros. Ahora, mucha gente dice, no, pero ustedes no representan a toda esa gente. Les decimos, sí, señor, no lo representamos, ¿sí? Pero sí damos la oportunidad exactamente de que ellos se sientan representados y la representación termina en el pliego de peticiones que el Comité Nacional de Paro realizó en el noviembre del 2019, en mayo del 2020 con el pliego de emergencia y ahora con las reivindicaciones de la reforma tributaria y el proyecto de ley 01. Entonces logra por lo menos centralizar esas luchas y logra dinamizarlas y buscar un punto de coincidencia con todos. Para eso es que estamos sirviendo ahora y yo creo que eso tiene su mérito. Me parece que eso es importante. Fabio, y bueno, bueno, para contextualizar un poco a la audiencia, Julio Roberto Gómez fue, digamos, el líder histórico más importante de la Central General de Trabajadores, CGT, y recientemente falleció.
Ahora, la Hoy, pregunta en función de eso hoy es, hoy cumple 50 años la CGT, de hoy las cumple cuales 50 años la CGT, casualmente. Ahora, la sí, pregunta en señor. función de eso, Fabio, es, bueno, son como dos preguntas en una. La primera, ¿qué recuerdas de Julio Roberto Gómez? Y la segunda, ¿de qué manera influye el fallecimiento de Julio Roberto Gómez en el sindicalismo colombiano? Bueno, O repercute, más bien. Yo con Julio Roberto, pues obviamente que tuve una larga relación desde la CUT, yo siempre desde la CUT, sí, Julio siempre desde la CGT. Pues yo nunca he tenido el cargo de presidente, pero obviamente que por diversas circunstancias he tenido la representación de la central en escenarios importantes como la OIT o como la Comisión de Concertación, o como asesor de algunas negociaciones importantes en el país. Y bueno, y ahí aparecía Julio Roberto, o en la OIT o en la Comisión Nacional de Concertación de Salarios. Pues realmente lo que pasa es que la característica general de la CUT es que es una central evidentemente mucho más clasista, para ponerle algún término político. Es decir, está más eh, en, en, en franca relación con los sectores sindicales más representativos del país y por tal motivo tiene mayores obligaciones y mayores responsabilidades y las tiene más y por tal motivo tiene que atender muchos sectores sociales y políticos que tiene la CUT. La CUT en ese sentido es una central mucho más democrática, ¿sí? Sí, sus organismos, todos sus organismos funcionan de acuerdo a los estatutos, se reúnen, discuten, peleamos, pero al final todos los organismos funcionan. Y esa es la virtud que tiene la CUT, que tiene un criterio muy democrático. Pues la CUT difícilmente repite presidente, para ponerlo aquí en plata blanca, difícilmente, ¿sí? Porque las fuerzas políticas están en continuo movimiento. En cambio, en la CGT terminó exactamente en una dirección muy unipersonal que yo creo que le hizo mucho daño a la CGT porque perdió mucho de su espíritu democrático como tienen que ser las organizaciones de los trabajadores. Las organizaciones de trabajadores son muy vivas en el sentido de que discuten y obviamente se mantienen continuamente en ejercicio y bueno, y toman decisiones correctas o incorrectas, pero las toman. Y repito, la dirección tiene bastantes cambios continuamente. Entonces, esa relación fue siempre de esa naturaleza, pero repito, yo siempre estuve defendiendo posiciones pues mucho más, a mi manera de ver, políticamente mucho más comprometidas con los trabajadores, por lo que le estoy contando en la vida democrática de la central. Y Julio, desafortunadamente, en el estilo unipersonal que de pronto terminó la CGT, pues terminó evidentemente pues sacrificando mucho del espíritu democrático que tenía que tener la central. Bueno, Fabio, y otro tema dentro de esta conversa ciudadana que ha salido pues bastante amena es el tema de la reforma tributaria. Cuáles son las impresiones que tiene la CUT sobre la reforma tributaria, sobre lo que ha pasado en el paro nacional y sobre en sí sobre las líneas rojas que se plantean frente al gobierno nacional en esta reforma? Nosotros veníamos desde el año pasado siempre con el tema de vida, paz, democracia como elementos centrales de la lucha política en las manifestaciones de protesta y de inconformidad que siempre hemos hecho con Duque. Y siempre le anexábamos a eso el pliego de emergencia o el pliego nacional que hicimos en el 2019. Este año volvimos a encontrarnos frente a un nuevo paquetazo del gobierno y el gobierno anunció reforma laboral, pensional y tributaria. Hasta ahora solamente ha presentado la tributaria. Iba a presentar la laboral y pensional que la iba más o menos a extraer de las conclusiones que iba a tener la misión de empleo. Pero obviamente el gobierno se dio cuenta de que hacer toda la reforma al mismo tiempo le iba a quedar muy difícil. Y evidentemente le quedó muy difícil. Tan difícil es que solamente pudo presentar la tributaria. Claro, la más urgente también, hay que decirlo. Porque en materia laboral y pensional, digamos que el año pasado, en agosto del 2020, el gobierno logró en medio de la pandemia
expedir un decreto muy lesivo, que es en sí mismo una reforma laboral y pensional, como es el decreto 1174, con el cual los contratos por horas van a ser la modalidad en lo que usted está diciendo, compañero, los nuevos trabajadores de la época. Son trabajadores, ahí sí como se dice, son los nuevos esclavos asalariados, que no tienen, estos entran sin derechos. Digamos que a nosotros nos tocó una época en la cual teníamos unos derechos, pero esta historia que estoy contando de la CUT es la historia de la pérdida de derechos. Llevamos 30 años perdiendo derechos. Las cosas positivas en materia de avanzar en derechos no es el tiempo que nos tocó a nosotros. Y por tal motivo, pues hay cuestiones importantes, pero asimismo también no tan interesantes en la CUT por no atender debidamente todas estas nuevas modalidades que se están presentando. Estamos llegando ya, pero eso ya es una decisión ya tomada y entendemos perfectamente que las organizaciones sindicales hoy son supremamente plurales, plurales en lo económico, plurales en lo social, plurales siempre han sido en lo político, eso sí, no es una modalidad de ahora, pero en lo social y lo económico sí son muy, pero muy plurales en el día de hoy. Entonces, esta situación de la reforma tributaria, nosotros decimos, esa reforma tributaria, el 90% de lo que presentó el gobierno es para que lo paguen los ciudadanos de a pie, las clases medias, los trabajadores, los pensionados y los sectores populares, todos, que es IVA o impuesto a las rentas de trabajo, a los ingresos de trabajo, sean de trabajadores dependientes o independientes o informales, los que sean, pero le pega esas dos cuestiones y el 90% de los recursos pretenden proveerlos de ahí y solamente le dan el 10% a aumentar el impuesto del patrimonio del 1 al 2% y aumentar la renta, los dividendos, que estaba en el 10, la van a pasar al 15, pero para ingresos de dividendos superiores ya a 28 millones de pesos, estaba en 10 millones. Y es decir, de cualquier forma, sacan una gente y meten única y exclusivamente un pequeño sector. Esa reforma no tiene nada bueno, porque si el 90% lo vamos a pagar los que no tenemos nada, ¿qué sentido tiene? Esas son reformas absolutamente regresivas. Y porque los que tienen más no van a pagar más. Por el contrario, siguen exonerados de lo que les dio la reforma tributaria del año 2019, que fue también el preámbulo de la gran movilización del año 2019. La movilización del 2019 se da también en medio de la discusión y aprobación de la reforma tributaria en el Congreso. Nuevamente esta movilización que inicia ahora con la movilización del 28 de abril se da también en el evento en el cual el gobierno presenta otra reforma tributaria. Lo que pasa es que esta sí es, pero la exageración total de cuánta reforma tributaria de las 15 que ha presentado en todos estos gobiernos neoliberales, desde 1990 hasta acá van 15. Este gobierno va a presentar la tercera y toda es para esquilmar una política fiscalizadora y expropiadora. Tanto que dijeron que el expropiador era Petro y el expropiador es Duque. Por lo menos de las clases populares les va a quitar todo. Y entonces hoy Duque ayer salió a decir que no, que ya iba a quitar eso del IVA y que iba a quitarlo de las rentas de aumentar las personas naturales para que hagan no solamente declaración, sino que paguen la renta. Nosotros decimos, no señor, usted tiene que retirarla. Y esa es la política que tiene el Comité Nacional de Paro y en particular la Central Unitaria de Trabajadores. Tiene que ser el retiro, porque si entra a negociarla, que es lo que pretende el gobierno y es la táctica del gobierno ahora, y es la táctica inclusive del Centro Democrático, ¿sí? Hoy el gobierno no tiene mayorías en el Congreso para aprobarla, por eso tiene que recurrir a este sistema de decirles que les va a atender algunos reclamos para que hagan unos ajustes a esa reforma y depende de esos ajustes pues vendrá la mermelada. Entonces nos queda a nosotros la duda muy grande, supremamente grande, de que si logran entrar en ese terreno y los partidos, especialmente el Partido Liberal y Cambio Radical, que han estado ahí diciendo que no la respaldan y que no la respaldan y que por eso el gobierno no tiene las mayorías para aprobarla, si logra el gobierno
darle la suficiente mermelada para entrar en ese terreno de la discusión, pueden, pues, digamos que derrotarnos en la expresión. Ha sido la reforma tributaria, digamos que el detonante, la gota que llena la copa, por el cual hay el desborde de la movilización social hoy, y por eso nosotros no podemos no pensar en que lo único que nos sirve a nosotros hoy es que sea retirada, o en su defecto hundida. Bueno, por lo pronto estamos en el retiro porque el gobierno todavía no ha podido convencer a los otros de discutirla. Al parecer el Partido Liberal se para en la raya o dice hasta aquí vamos, más por estrategia electoral. Si logran, digamos, los votos de cambio radical, es probable que mantengan una mayoría. Sin embargo, Sí, sigue siendo muy impopular. Ahora, el asunto, Fabio, es este ciclo de movilizaciones de alguna manera es como una especie de campanazo de alerta para el año 2022, en términos de que es probable que el ciclo hegemónico del gobierno actual, de raigambre uribista, para ponerle un término, puede que llegue a su fin. Ahora, la pregunta ¿es tan así? O sea, ¿esto tendrá repercusiones políticas en el 2022? por supuesto. Todos los partidos políticos, llámense del establecimiento o de la oposición, están jugando con esta realidad política que determina la movilización social. Es apenas normal, ¿sí? Y evidentemente los sectores de la oposición y los sectores que se proclaman alternativos, pues unos con mayor decisión que otros, pero más o menos tratan de pegarse a la movilización y de respaldarla y de sacar algún rédito político a eso. Nosotros a eso no, pues nosotros con eso no nos asustamos. Eso está bien. Además que porque muchos de nosotros pues militamos en esos partidos de la oposición que quieren que evidentemente en el 2022 haya gobierno y mayorías en el Congreso de naturaleza pues alternativa y progresista. ¿Qué tan alternativa y qué tan progresista? Es decir, ¿cuál es el grado de, de, de esa ampliación de ese término? Pues va a depender exactamente de las circunstancias en que se desarrolle este tema, inclusive que estamos discutiendo hoy de la reforma tributaria. Todo, nosotros ya más o menos tenemos pisada la situación. Todo congresista que respalde esa reforma tributaria y que la apruebe y que con su voto la apruebe, pues le vamos a hacer exactamente una difusión negativa para que la gente no vote por ese señor y vote por el contrario por los que votaron positivamente o inclusive por quienes desde el movimiento social han venido liderando todos estos procesos, que muchos de nosotros con absoluta seguridad van a terminar siendo candidatos o a la Cámara o al Senado, cosa muy significativa y muy positiva. Claro. Bueno, aquí hay tres comentarios en el chat. El primero de Carlos Steven Mosquera, bueno, un conocido de Fabio, Sí, eh, señor. de militante del Partido del Trabajo de Colombia. Dice, con los cambios en la reforma seguramente querrán vender Ecopetrol. Ariel Cañón dice, las centrales obreras, el Partido Liberal, Cambio Radical se venden, a uno les dan plata y a otros mermelada. Todos perdemos. Y Eduardo Martín dice, las condiciones laborales en Colombia cada vez son más precarias y se lo debemos al Mesías y su dichosa Ley 100. Ahí comenzó nuestra desgracia, ya que las empresas no quieren pagar ni siquiera lo de ley y buscan explotar al trabajador. Puros contratos de obra, labor y servicios. Bueno, Fabio, para finalizar, y yo sé que esto a veces se vuelve como un poco repetitivo en este espacio últimamente, porque se vuelve como frijoles con pacto histórico, arroz con pacto histórico y sopa con pacto histórico. ¿Existe alguna forma de reconciliar a los sectores denominados pacto histórico o al bloque denominado pacto histórico liderado por Gustavo Petro y a lo que se autodenomina o se denomina coalición de la esperanza liderada por Sergio Fajardo? ¿Existe alguna posibilidad? Hombre, debería existir, especialmente el sector de la coalición de la esperanza, porque desde el punto de vista del pacto histórico han señalado reiteradamente que deberían avenirse a discutir un programa mínimo, sí, que les permita hacer una consulta interpartidista antes de la primera vuelta, porque el problema aquí se nos vuelve de que una vez pase la primera vuelta, el que pase, yo no sé si el otro lo vaya a respaldar o no,
como nos pasó desafortunadamente en el año 2018. Entonces, el único antídoto para eso es buscar un programa mínimo entre esas dos coaliciones, ¿sí? El uno lo rebajará, el otro tratará de ponerlo más fuerte, pero bueno, yo creo que podemos llegar a un acuerdo. Pero en lo que nadie se pone de acuerdo, especialmente la coalición de la esperanza, es en que podamos competir los candidatos del pacto histórico con los candidatos de la coalición de la esperanza, y eso sí mata las posibilidades de ganar en la primera vuelta y nos mete en la incertidumbre de la segunda vuelta, que puede significar nuevamente que nos pase lo mismo que nos pasó con Duque, que algunos dicen, no, ese señor Petro no me gusta, como yo ya lo veté inclusive para hacer una consulta entre nosotros, y de pronto él vuelva a pasar, pues vuelve a pasar la situación. Bueno, esa situación ojalá no se dé. Esta movilización social tiene que obligarlos a repensar a ellos la situación. Pues a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. En la medida en que nosotros logremos concentrar esfuerzos en dos o tres cosas y en la movilización nos mantengamos unificados, de pronto nos va a ir bien. Si no logramos unificar en dos o tres cosas nomás la situación, que hasta ahora sí lo hemos podido hacer, pero de pronto nos dividiéramos por alguna circunstancia de orden táctico, pues nos iría absolutamente muy delicado. La unidad aquí es importante sobre la base de unos mínimos que yo estoy seguro se pueden construir entre las dos coaliciones. Y si no, pues échese la bendición si eso sirve para algo. Fabio, otra pregunta. El Partido del Trabajo de Colombia, al cual usted pertenece, recientemente adhirió al Sí, Pacto señor. Histórico. ¿Eso lo separa Sí, señor. del Partido Verde ya oficialmente? Sí, señor. Tal cual. No, Es un un amigo retiro, presentó una carta hace como 3 días y entonces me estaba preguntando eso. es un retiro, es un retiro pacífico. No se trata de generar una gran tormenta ahí, sino simple y llanamente, hombre, ya no estamos en el verde, estamos con el pacto histórico y vamos a defender sus tesis, que nos parecen más avanzadas de una parte y segundo, mucho más unitarias. Entonces, eso para nosotros es importante. Bueno, Fabio, ha sido un placer para nosotros, para toda la audiencia, contar contigo, con tu experiencia, con tu trayectoria en este espacio de Conversa Ciudadana. ¿Algún saludo final para despedir la transmisión? Hombre, que sigamos pensando seriamente en las acciones que vamos a realizar de movilización social y política la próxima semana. El gobierno ha tomado la decisión de matar a los manifestantes. Lo ha hecho Duque, orientado por el señor Álvaro Uribe Vélez, cuando solicitó exactamente que le dieran todos los derechos a la policía y al ejército para usar sus armas contra la población y contra los manifestantes. Eso es gravísimo. Eso se llama en política fascismo, es decir, la eliminación de cualquiera, y que cualquiera que no piense como ellos es un enemigo, y por tal motivo lo único que queda es eliminarlo. Esa situación, la vida democrática del país tiene que levantar sus banderas muy, pero muy alto, porque podemos terminar inclusive en golpes institucionales, no sé de qué manera, de qué naturaleza, pero una circunstancia como la que está propiciando Duque y Uribe en estos últimos días, en las manifestaciones del Valle y aquí del corredor de la Sabana, son situaciones evidentemente que pueden terminar en situaciones muy graves. Afortunadamente todavía hay una fuerte movilización social y vamos a utilizarla exactamente para que podamos desbaratar esos proyectos tan siniestros. Y por tal motivo invito a la gente que nos está escuchando a que estén pendientes de las decisiones del Comité Nacional de Paro y las orientaciones que para la próxima semana vamos a dar al respecto. Bueno, Fabio, muchísimas gracias por estar en la Conversa Ciudadana 23 de Somos Ciudadanos. Gracias por estar, gracias a toda la audiencia y nos vemos en los próximos días con una nueva conversa. Chao. Muchísimas gracias a usted, Felipe, y gracias a Conversa Ciudadana. Adiós. Chao.